Eh, pues bien, considero que fuera bueno dar inicio. Muchachos de la especialidad de programación del CBT 244, eh, los maestros encargados de grupo, el maestro Cornelio Lamas Morales y Miguel Bañuelos Trigueros, tutores de los grupos segundo y sexto respectivamente, y su servidor Miguel Ángel Martínez, tutor del grupo cuarto D de programación. Tengo a bien, compañeros maestros y compañeros alumnos, presentarles a ustedes al maestro Horacio Augusto Navarro García, quien es ingeniero en computación por la Escuela UDG. Tiene maestría en computación aplicada con especialidad en programación orientada a objetos en la Universidad Central de Villas en Cuba. Hizo su nivel bachillerato en el Cebetis 49, ¿verdad? Varios maestros, es más, sus maestros muchachos que tienen en la escuela, todos estuvimos en el Cebetis y ahí le agarramos gusto a la profesión. Es lo que veo en él también, se agarra gusto a la profesión y esperemos que todos ustedes muchachos le agarren gusto a la profesión. Quisimos invitar a un gran maestro, un gran exponente, para que ustedes se motiven. Él ha participado como organizador y ponente en diversos eventos a nivel maestría, como ponente, jurado y director de tesis. Ha sido jurado del Festival Académico en la especialidad de computación, a esos concursos en los que van sus compañeros y que ojalá ustedes también fueran. Ahí lo tenemos al maestro de jurado. Es instructor en el CENAT, que es Centro de Capacitación para Docentes a nivel de la República Mexicana. Participante en el diseño, examen, ingreso a nivel superior, el Ceneval. En este caso, los maestros que quieran entrar a dar clases, pues ahí lo tenemos él como diseñador de ese examen. Instructor en diversos múltiples de capacitación docente y profesional, tanto en la COSDAC, en la Academia Estatal de Programación, la cual pertenecemos todos los CEBETIS y CETIS de Jalisco. Entre su experiencia laboral, pues es muy amplia. Trato de resumir un tantito. Eh, Tiene en su conocimiento múltiples lenguajes de programación. Es desarrollador de software para empresas comerciales. Ha sido encargado de área de sistemas en una empresa muy importante en la región. Tiene su empresa propia para desarrollar soluciones a empresas. Es profesor de maestría en la Universidad de Guadalajara, profesor de maestría y licenciatura en la Universidad Interamericana. Es jefe de laboratorio de cómputo en Cebetis 49 de Ocotlán. Profesor también ahí en el Cebetis en la carrera de programación. Pues muchachos, para no quitarle más tiempo al maestro, me siento honrado como presidente de academia de programación del Cebetis 244, el que nos haya aceptado la invitación, maestro Horacio, a compartir un tantito de su vasta experiencia con nuestros alumnos del Cebetis y que ellos se motiven para que vean que la programación tiene mucho futuro. Todo el tiempo para usted, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestro Miguel. Pues muy buenos días, muchachos. Vamos a tener esta charla. La he titulado ¿Dónde aplicamos la programación? Posiblemente ustedes, como estudiantes de la carrera de técnico programador, algunos ya más avanzados, los que están en cuarto, sexto, puedan decir, bueno, yo ya sé dónde la aplico o yo ya sé cómo la aplico. La idea es, en caso de que así sea, pues ampliar sus expectativas. Vamos a tocar bastantes temas referentes a la aplicación de la carrera. ¿Qué es lo que yo pretendo que veamos? Vamos a una pequeña introducción respecto a la programación. Vamos a ver qué oportunidades de empleo hay como programador. Vamos a analizar algunos casos reales que hoy en día seguimos usando. Vamos a ver qué beneficio nos trae saber programar, el practicar la programación, independientemente si nos vamos a dedicar a ello o no. Vamos a ver los límites que tenemos como programadores.
La charla la estoy estructurando de la siguiente forma. Ustedes, después de cada sección, yo voy a dar un espacio para que pregunten sobre ese espacio que estamos cerrando. Entonces, por ejemplo, si a alguien les surge alguna duda que de acuerdo a este esquema creen ustedes que yo puedo resolver más adelante, pues pueden esperar. Y al final, de todas maneras, tendremos una sección de preguntas para que ustedes puedan, pues, satisfacer algunas curiosidades que tengan respecto a la carrera, respecto a lo que es la programación. Les platico un poco. Decía ahorita el maestro Miguel, en Cebeti le tomamos el gusto a lo que es la programación. Me ha tocado, tengo aproximadamente unos 16 años dando clases en bachillerato, y créanme que no lo he escuchado una ni dos veces, el hecho de que alguien en tercero, en cuarto, pues está desilusionado, ¿no? La carrera no era lo que ellos esperaban, ellos tenían otra idea de lo que es programación, muchas situaciones, ¿no? Entonces, si alguien en este momento pues, le pasa por su cabeza esa parte de que no sé qué hago aquí, no era lo que yo esperaba, no creo que no me gusta, no son los únicos, no son los únicos. Yo espero con esta charla poder cambiar un poco su perspectiva. Y bueno, ¿qué les puedo comentar? Yo programo aproximadamente desde los 13 años de edad. Fue mi primer contacto con las computadoras. Y a partir de ahí, la verdad es que me quedé dentro de. En mi secundaria tuve una especialidad en computación donde vimos algo de programación y después Cebetis y después mi carrera. Hice una maestría. Entonces, bueno, el gusto de la programación puede nacer en cualquier momento, ¿sí? Desde muy pequeño, desde tu primer contacto hasta avanzada edad, como vamos a ver en los casos. Bien. ¿Qué es la programación? Me gustaría, quien quiera participar, abre su micrófono y lo hace. También, no se los dije ahorita, pero en cualquier momento, si alguien tiene una duda, puede abrir su micrófono y pregunta y la podemos aclarar en caso de que crea que a lo mejor si esperamos hasta la sección de preguntas, pues se le pueda olvidar o se pueda perder. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es la programación? ¿Quién me puede decir qué es la programación? Uno nada más, por favor. Son de la especialidad en programación, tenemos segundos, cuartos y sextos. ¿En serio ninguno me va a saber decir qué es la programación? Pues que es un proceso de ideas y acciones. Un proceso de ideas y acciones. Bien, es parte de lo que es la programación. ¿Qué más creen que le hace falta a esa definición para poder decir esto es programación? La programación es el proceso utilizado para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. ¿Es correcto, Sergio? Hay que ordenar esas ideas para realizar un proyecto. ¿Alguien más que quiera compartirnos su percepción de programación? No estamos viendo si está bien o está mal. Me gustaría escuchar para ustedes qué es la programación. Perdón, alguien iba a hablar. La creación de páginas, aplicaciones, ya sea para cualquier tipo, de cualquier modo, a base de códigos. Así es la creación de aplicaciones, de páginas a través de código. Es preparar ciertas máquinas o aparatos dándole indicaciones en cierto lenguaje para que realicen ciertas indicaciones en cierto momento. Es correcto, le damos indicaciones a la computadora para que en determinado momento haga algo. Yo solo creo que es una especialidad que emplea diferentes tipos de creaciones, por ejemplo, aplicaciones especificando para la diversión o para la vida cotidiana, que nos puede ser muy útil en cuanto a
expectativas. Así es, creamos todo el tiempo y creo que en este caso nos acaban de aportar algo, un detalle importante, que es el hecho de que los usamos en la vida cotidiana, ¿sí? Eso nos va a permitir, ahorita más adelante, poder darnos cuenta de la importancia de los programadores, ¿sí? Muy bien. Pues la definición dice que es la acción de crear aplicaciones utilizando una metodología de ingeniería de software que nos permite ofrecer la mejor solución. A mí la palabra crear me gusta bastante. Creo que a todos nos gusta crear. De entrada, bueno, el mexicano como raza, podríamos pensarlo, como país, nos definimos como personas creativas. Y si dudamos de esto, pues es simple ver la cantidad de memes que se crean ante cualquier situación, unos bastante ingeniosos. Entonces, en eso consiste precisamente la programación. En poder, permítanme un poquito. En eso consiste la programación, en crear programas, crear aplicaciones, para solucionar problemas. Es interesante porque alguien va a decir, pues es que yo sé de aplicaciones que precisamente no iban a solucionar un problema, o yo sé de juegos que no solucionan algún problema. El hecho de poder diseñar algo que sirva para entretenimiento, estamos atendiendo una necesidad. Entonces, esa es la vida del programador, proponer soluciones, crear algo. Puede ser desde algo desde cero, algo nuevo, mejorar algo, actualizar algo, pero siempre vamos a poder aportar. Y eso es bastante interesante. ¿A qué se refiere con una metodología de ingeniería de software? La parte que los programadores a veces no aceptamos tan fácil. Hay que documentar, hay que hacer diagramas, hay que hacer comentarios en el código, hay que trabajar en equipo. Si no existiera esto que se conoce como ingeniería de software, sería muy difícil alcanzar el desarrollo de aplicaciones que tenemos hoy en día. Es decir, una versión por año, es decir, una aplicación en 6 meses, en un año. Eso es posible gracias a que se respetan. Ustedes dentro de su plan de estudio tienen materias como aplica la metodología en espiral, o aplica el método de desarrollo rápido. Y no es que sea un relleno, no es que sea algo para acumular en horas, no. Esas metodologías en realidad se aplican. Y eso es lo que permite que una aplicación se pueda crear relativamente en un tiempo corto y se pueda mantener y siga vigente después de algunos años, porque se respeta ese proceso. Entonces no solo es tener una idea, no solo es llevarla a cabo mediante código, es también estructurar esa solución, como alguien ya nos decía, seguir esos pasos y ponerlos a funcionar. ¿Qué características debe de tener un programador? Vamos a rescatar algo. Estas son las que son deseables, ¿sí? No quiere decir que todos los programadores las tienen o que hay que tenerlas todas para ser un excelente programador. Pero sí es importante que como programador, entre más características yo pueda lograr cubrir, pues voy a ser una persona más completa, voy a ser un programador más íntegro, ¿sí? La primera, resuelve problemas. Un programador todo el tiempo resuelve problemas. A veces no te lo dan en ese sentido, no nos dan el típico enunciado de realice un programa que... No. Tú estás ya trabajando y entonces quien te va a contratar o para quien trabajas te va a decir, fíjate que tenemos un proceso que entrega esta información y a mí me gustaría que la información se vea de esta manera, o me gustaría modificar el proceso, o me gustaría que el equipo nos entregue esto,
Ahí te están planteando ya un problema. Y hay que ofrecer una solución. Hay que ver cómo vamos a hacer para que mediante una aplicación esa necesidad se vea resuelta, ¿sí? Y lo podemos ver. Alguien necesita saber cuánto corrió, alguien creó una aplicación que mida cuánto corriste. Y luego alguien dijo, oye, pero es que, pues, ¿de qué le sirve saber cuánto corrió si no sabe cuántas calorías quemó? Ah, alguien le agregó cuántas calorías quemó. A lo mejor alguien dijo, mira, sería bastante interesante que saber a qué ritmo corre, y le agregaron eso. Entonces vamos creciendo esa solución, vamos cubriendo necesidades, vamos resolviendo problemas. Un programador comunica ideas. A ti te van a plantear una situación y sobre todo cuando estás trabajando en equipo, tú debes de poder transmitir esa idea. Oiga, lo podemos solucionar de esta forma, si usamos esta técnica, si tenemos esta parte. Y entonces comunicamos ideas. Y cuando trabajamos en un equipo, pues esas ideas se complementan y ofrecen una solución más real, más sólida, mejor planteada. Un programador trabaja en equipo. ¿Cuántas veces he escuchado? A mí no me gusta trabajar en equipo, yo trabajo mejor solo. Es que la verdad, yo solo porque no me entienden o no me doy a entender. ¿Ustedes creen que las aplicaciones que tenemos hoy en día las ha desarrollado una sola persona? Quizá nuestros proyectos, el proyecto más difícil que hayan tenido en su lapso que tienen hasta hoy en programación, posiblemente lo han hecho ustedes solos. Yo ya hice un proyecto, sí, pero ese proyecto, ¿qué tan cerca está de ser una aplicación real? Y es una necesidad el trabajar en equipos, porque de otra forma no podríamos construir ni los avances tecnológicos ni las aplicaciones que tenemos actualmente. Somos creativos. ¿Por qué somos creativos? Porque el programador todo el tiempo está ideando qué va a mejorar o se imagina cómo lo va a mejorar. ¿Sí? Dice, a mí se me ocurre que yo puedo mejorar esa parte de la siguiente forma. Mira, a mí se me ocurre que podemos agregar esto. Yo creo que estaría más completo. Todo el tiempo estamos creando. Y llega un punto en el que las cosas las ves distintas. Yo les hago mucho énfasis de repente a mis estudiantes en la diferencia entre pensar como programador y pensar como usuario. El usuario sabe que hace algo y recibe algo a cambio. No le importa cómo está hecho. El programador todo el tiempo está generando un análisis y dice, yo puedo cambiar esto, esto está funcionando así, esta es la razón de ser, si lo hago de esta manera lo puedo hacer más rápido, de esta forma puedo ahorrar tiempo, de esta forma puedo ahorrar esfuerzo, de esta forma me equivoco menos. Somos creativos. Aprendemos constantemente. Yo les comentaba ahorita, programo desde los 13 años. Mi primer lenguaje de programación fue BASIC. Mi primer lenguaje de programación en el cual creamos un sistema que se le vendió a un hospital, ¿sí? de mis primeros trabajos, fue Clipper. A ese momento yo no había visto el lenguaje Clipper ni en Cebetis ni en la universidad. Yo tomé el reto, aprendí Clipper y desarrollamos una aplicación. Después usamos un lenguaje que se llama Delphi. Actualmente programamos en otros lenguajes. Entonces, es cierto, la tecnología cambia. Todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo se está actualizando y a veces pareciera que no nos va a ajustar para estar siempre al día. Pero es una necesidad, sobre todo en el área tecnológica, sobre todo para un programador, estar aprendiendo constantemente. Y eso tiene que ver con la siguiente característica: nos mantenemos actualizados. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que yo programé hace 3 o 4 años, hoy requiere ya de una actualización. Por los cambios de hardware, por los cambios de tecnologías, comunicaciones, etc. Entonces me tengo que actualizar. La siguiente, que a muchos no les gusta, el programador se comunica en inglés.
Y no porque quisiera ser gringo, no, señores. Porque el inglés es un lenguaje sencillo que se ha adoptado como un estándar en el mundo. Si ustedes se dedican un ratito de ocio en internet a investigar qué lenguajes, qué idiomas son los más difíciles, se van a dar cuenta que dentro de los 5 idiomas más difíciles de aprender está el español. Y se van a dar cuenta que dentro de esos 5 idiomas está el mandarín de los chinos. Y entonces, ¿cuál es la solución? Se van a dar cuenta que dentro de esos 5 idiomas no está el inglés. Entonces, las personas aprenden inglés como un estándar. Mucha gente dice, ¿por qué yo voy a aprender inglés si vivo en México? Yo no me voy a ir a Estados Unidos, yo no me voy a ir a Inglaterra. Puede ser válido el argumento, pero hoy en día un equipo de programadores en México no le ofrece una solución solo al mismo país, ofrece una solución hacia otros países. Países como la India, desde chiquitos, tienen su lengua madre y el inglés. Ahí no dice, habla un inglés perfecto, ahí dice se comunica, es decir, puedes transmitir una idea y puedes entender una idea en el idioma inglés. Pueden aprender inglés tomando clases, pueden aprovechar el poco mucho inglés que recibimos en bachillerato, en universidad, e irlo perfeccionando. Pero tarde que temprano, quien aspira a los mejores trabajos como programador se va a dar cuenta que requiere el inglés. Antes, estamos hablando de unos 10 años, el inglés todavía se consideraba un plus, un extra. Aquel profesionista que hablaba inglés tenía ese extra. Hoy, no solo en programación, en cualquier carrera se volvió una necesidad hablar inglés. Porque nuestras redes de comunicaciones nos han hecho el mundo pequeño. Nuestras redes de comunicaciones nos ponen en contacto con gente que no habíamos imaginado que podíamos entrar en contacto. Entonces, ténganlo en cuenta. Esa es una característica. Lo dije al inicio, no es obligatoria, pero sería genial que puedan cumplirlas todas en mayor o menor grado. Finalmente, un programador se especializa. Y esta parte es importantísima. ¿Sí? Quien decide estudiar una ingeniería que lo enfoque a poder llegar a ser un programador, pues va a volver a ver, como lo han hecho ustedes hasta el día de hoy, varios lenguajes durante su carrera. Y entonces, cuando tú sales a buscar trabajo, te das cuenta que te dicen, oye, es que yo necesito que estés certificado en Java, yo necesito que estés certificado en Python. Y tú así como que, pues, es que yo sé Java, pero ¿a qué nivel? Ustedes van a ir viendo, van a conocer tecnologías, bases de datos, lenguajes, y ustedes tienen que decidir cuál les gusta, en cuál tienen facilidad y especializarse, ser los mejores en eso. La época en la que alguien con el perfil tecnológico sabía de varias cosas y servía pasó. Hoy en día, el cubrir necesidades de una forma rápida, el cubrir problemas con tiempos cortos, el tener que ofrecer soluciones muy sólidas a un número de usuarios que creo no dimensionábamos llegar a tener en una aplicación, requiere de especialistas. Entonces tú, desde que sabes que quieres ser un programador, te puedes informar qué lenguaje debes aprender, cuál va a cambiar y te especializas ahí. Te haces el mejor en ese lenguaje. Y no estás limitando tu área de conocimiento, no. Estás ofreciendo lo mejor de ti en un área. Y entonces, una aplicación con mucho éxito tiene un equipo de especialistas. Gente que lo único que hace es diseñar una base de datos. Gente que lo único que hace es diseñar personajes en 3D. Gente que lo que hace es programar el comportamiento de esos personajes. Programa el acceso a la base de datos. Gente que diseña la interfaz.
forman un equipo, tienes al mejor trabajando, obtienes una aplicación de calidad muy alta. Entonces, ténganlo en cuenta. Traten de desarrollar estas características. Ninguna requiere que tengamos 4 brazos, 2 cerebros, 6 ojos. Todas son alcanzables, todas son desarrollables. Es cuestión de tenerlas en mente y hacer algo al respecto. Los mitos sobre los programadores, y aquí a lo mejor los voy a llevar algunos recuerdos, ¿no? No quiero decir que no lo hagamos. Lo podemos hacer. Pero la gente nos percibe de otra manera. El primer mito, los programadores arreglan computadoras. Tu papá está orgulloso de ti, tu mamá está orgullosa de ti, y entonces le platicó al vecino, al compadre, al amigo, que su hijo entró a programación. ¡Qué bueno! Tengo un problema con una computadora, mándamelo a ver si me la puede arreglar. Espérame, yo hago soluciones, yo hago programas, yo hago aplicaciones. ¿Puedo arreglar una computadora? Pues sí, porque generalmente en ese proceso, cuando yo tengo que instalar mis programas, mis configuraciones, nos metemos un poquito más que el usuario promedio. Pero un programador no arregla computadoras. Ese no es su área de trabajo. Otro mito, somos expertos en el uso de aplicaciones. Tú estudiaste programación, ¿verdad? Sí. Es que fíjate que traigo un problemita con el Face. Caray, pues sí, pero yo no programé el Face. No, es que no sé cómo cambiarle el nombre. Pues yo tampoco, yo nomás lo uso como tú. Pero la gente cree que porque somos programadores ya eres un experto en aplicaciones y vas a resolverle sus problemas. Es cierto, creamos aplicaciones, pero somos usuarios de muchas aplicaciones como todos los demás. Otro mito, los programadores son expertos en seguridad informática. Se los digo con otras palabras que a lo mejor van a identificar. Un programador y un hacker no es lo mismo. Y en muchos casos, si bien una persona que se dedica al ámbito de la seguridad informática puede saber programar, en muchos casos no sabe programar. El fuerte de alguien que se dedica a seguridad informática tiene que ver más con las redes, protocolos, modelos de red, sistemas de seguridad, el funcionamiento. ¿Por qué? Porque es donde aplica esa seguridad. Que a lo mejor en determinado momento hay que programar algo, sí es cierto. Pero eso que ustedes ven en las películas, que alguien se sienta en una computadora, escribe 3 instrucciones y hackeó la NASA, dicen ustedes, es un mito. Una persona, ya sea un hacker malicioso o un hacker blanco, como se les llama a los que lo usan para bien, va a dedicar mucho tiempo y tiene bastante conocimiento en redes y en ocasiones en programación. Si alguien cree que porque logró hacer un programa que calcula el factorial de un número puede llegar a ser un experto en seguridad informática, pues creo que inició bien, pero le falta bastante. ¿Sí? Entonces, ese es otro mito. Un mito más, resolvemos los problemas rápido y fácil. Yo cuando estaba haciendo esta charla, lo primero que se me vino ahí fue, somos una especie de magos. Les cuento mi experiencia cuando era encargado del área de sistemas. Oye, pues es que fíjate que pues necesito unos reportes. Ahí pícale a la computadora, ¿no? A ver si para en la tarde me los tienes. Que al cabo sí se puede, está bien fácil, ya tienes el archivo y nomás haces esto y ya está. Todo requiere un proceso, todo tiene un grado de dificultad y de ahí la importancia de esa metodología que a veces no aplicamos. En el análisis de mi problema, yo puedo definir qué tan rápido y qué tan fácil voy a solucionar un problema. Y es válido decir, oye, espérame, no voy a durar un día, voy a durar 3 o 4 o 15. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta y haces tu análisis.
Entonces, ese es otro mito, pero también nos puede enseñar, en base a estos mitos, cómo la gente ve a la gente que sabe programar. A veces la gente que no programa tiene una idea más clara de las capacidades de alguien que sabe programar que nosotros mismos de lo que hacemos. La gente cree que somos expertos en hardware. Oye, pues dile, tu chavo está estudiando programación, a ver si me recomienda qué equipo de cómputo voy a comprar. O sea, son cosas que tienen que ver porque es tecnología. Pero a lo mejor no vendes computadoras, posiblemente no estás enterado de cuáles son los últimos procesadores, las últimas generaciones de requisitos de hardware. No porque programes lo tienes que saber. Finalmente, creen que somos expertos tecnológicos. Cualquier problema con tecnologías quiere que lo solucione el programador. Me quise conectar a la videoconferencia, pero la cámara no funciona. Ah, tú eres programador, a ver, ayúdame, ¿no? La red se cayó, no tengo internet. Ah, está estudiando programación, dile que a ver si lo checa. Es cierto, la naturaleza del programador lo va a poner en contacto con el mundo tecnológico de una manera más cercana que cualquier usuario. Pero eso no quiere decir que somos expertos en todo eso. Y aprender a decir que no es muy bueno. Y que yo le diga a alguien, y la verdad lo he hecho sin pena, no, pues es que yo la verdad Facebook lo uso muy poco, entonces no te podría solucionar tu duda, no sé qué pasa. Eso no me hace menos programador, eso no me hace malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es mi área, no es mi especialidad. A lo mejor yo puedo resolver una duda sobre ciertos lenguajes de programación, sobre algunas cosas que yo tengo que tomar en cuenta para programar. Pero de eso, a ser un experto en el uso de un Facebook, de un WhatsApp, de, no sé, un TikTok, un Snapchat, no. Si ustedes me preguntan, en mi experiencia, hicimos, en la página de la escuela, hicimos un sistema para nuevo ingreso, le hice un sistema a una tienda de abarrotes, pero en mi teléfono no hay Snapchat, en mi teléfono no hay un TikTok, en mi teléfono no hay Twitter. Entonces, si tú vienes y me dices, oye, es que tengo una duda con Twitter, no te la puedo resolver, no lo uso. Y eso no hace que cuando alguien pregunta, oye, ¿quién crees que me pueda ayudar con un sistema? Ah, mira, te voy a recomendar a alguien. Ah, pero no sabe usar Twitter. No, señores. Entonces hay que aprender que estos muchas veces son mitos y que no tenemos ni por qué cumplirlos, porque a veces eso ha hecho que la gente así lo crea. Tú estudias programación, fuiste y pudiste arreglar la computadora, entonces creen que el programador siempre va a arreglar computadoras, y no es así. Entonces el decir, esa no es mi área, eso no lo sé, no pasa nada. Y en la medida en que nosotros vayamos rompiendo con estos mitos, pues también vamos a dejar en claro y vamos a ver, vamos a poner en claro qué hace un programador. Y como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Vamos a dimensionar, ahorita como decían sus compañeros, la necesidad de programadores. De acuerdo a estadísticas de 2017, en ese momento, o sea, es decir, hace 3 años pasadito, porque no tenemos el 4º año, estamos a meses, se tenían más de 400 millones de usuarios en Internet, desde un dispositivo móvil. Vamos a entender el concepto de dispositivo móvil, puede ser un teléfono inteligente, puede ser una tableta. Esos usuarios, en promedio, dedican el 69% de su tiempo a utilizar ese teléfono inteligente o ese dispositivo móvil. Para 2018, el número de aplicaciones existentes en las distintas tiendas lo tienen en pantalla. Para la Google Play,
que es la tienda de Android, había 9 millones de aplicaciones. Para la App Store, que es la tienda de Apple, de los iPhone, había 2.5 millones de aplicaciones. Para la tienda de Windows, a lo mejor a alguien ya le pasó que quiso instalar algo en su Windows 10 y le dice que es una aplicación que no viene de la tienda, aunque parece que no hay una tienda en Windows, había 700,000 aplicaciones. ¿Quién hace todas estas aplicaciones? Porque yo estoy seguro que si hoy en día buscamos estos datos actuales, han incrementado bastante. ¿Quién hizo esas aplicaciones? Pues tienen que ser los programadores. Entonces, esto nos va a llevar a darnos cuenta de qué tantas oportunidades puede tener un programador de trabajo. En este sentido hay opiniones muy en los extremos, ¿no? Hace algunos años, estoy hablando de 4 o 5 años, se preveía que iba a haber un déficit de programadores, porque cada vez era menos la gente que le interesa ser programador, y en contraste la demanda, es decir, la necesidad de usar aplicaciones, estaba creciendo. Hoy en día, si ustedes buscan trabajo como programadores, se van a dar cuenta que hay bastantes ofertas, desde ofertas muy normales, ofertas bajas, hasta ofertas muy buenas, muy altas. Se estima que hay gente que apuesta porque la profesión de programador va a desaparecer. ¿Basado en qué? Pues basado en el hecho de que programar cada vez es más sencillo. Los mismos programadores creamos herramientas para que cualquiera pueda crear una aplicación sin saber a fondo programar, y entonces hay gente que considera que con estas cosas pues la carrera va a desaparecer. Hay gente que dice que no va a desaparecer. Es muy simple. Siempre usamos computadoras. Vamos a darnos cuenta al rato que veamos en dónde puede trabajar un programador, que existe de diferentes ámbitos, y entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra televisión inteligente tiene un programa, tiene un sistemita, y eso lo tuvo que programar alguien. Y de esta manera nos vamos a dar cuenta que Alexa, que Siri, todos los asistentes que ustedes puedan pensar necesitan una programación. Y esa programación no la va a hacer un usuario que aprendió a hacer una aplicación de manera rápida con algo que otro programador hizo, porque se requiere un conocimiento más a fondo. Entonces, la realidad es que programadores siempre se van a ocupar. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza y necesitamos quien le indique, como me dijeron algunos en su definición de programación, quien le indique a las computadoras lo que van a hacer. Basta ver el número de aplicaciones que como usuarios tenemos en el teléfono, que como usuarios buscamos, para darnos cuenta que siempre va a existir una oportunidad para crear algo programando. ¿Dónde encontramos aplicaciones? Tabletas, teléfonos inteligentes, la televisión. A lo mejor han escuchado hablar del famoso Roku, que es una cajita que conectas a tu televisión, de muchos canales por internet. Claro que hay una programación. Tu horno de microondas, si tú le picas al botón de palomitas y dura el tiempo de las palomitas, no es porque el horno no sepa contar o porque el horno detectó que pusiste una palomita. Una rutina cuando tú presionas el botón de palomita. Los coches hoy en día, el promedio de gasolina, el promedio de velocidad, están programados. Ojo, ya les tocó escuchar que alguno de sus papás andaba preocupado porque la computadora del carro está fallando.
Y eso tiene una programación. Carros nuevos de la siguiente generación que se estacionan solos, que prevén accidentes, tienen una programación. Entre más pase el tiempo, entre tecnológicamente evolucionemos como humanidad, vamos a seguir encontrando aplicaciones. ¿Y quién hace esas aplicaciones? Los programadores. La idea es que esta pequeña introducción les permita a ustedes dimensionar, generar una idea del papel del programador, tanto en la vida real como en todas las oportunidades que puede tener. Y aquí, bueno, llegamos a la primera parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario hasta este punto de la charla. Yo no, No. no, todo bien. Muy bien. Acuérdense que no es una clase, ¿eh? Yo sé que ahorita a lo mejor ya a estas alturas, después de más de un año de pandemia, estamos conectados y creemos que estamos en clase. Es una charla donde podemos intercambiar ideas, donde es válido que den opiniones, donde puedan decir lo que piensan. No vamos a ver si estamos bien o estamos mal, vamos a enriquecernos entre todos, ¿sí? Continuamos entonces. ¿Cuáles son entonces las áreas de la programación? Ya vimos que hay que especializarse. Ya vimos que hay aplicaciones en prácticamente todo. Entonces, ¿en qué áreas yo puedo trabajar? ¿Dónde me debo de especializar? ¿Qué lenguajes tengo que aprender? Esa es nuestra siguiente sección. Vamos a iniciar con el desarrollo web. El desarrollo web aplica en todo lo que podamos acceder con un navegador. Y bueno, nos dice que podemos dividir este tipo de desarrollo en dos partes: páginas web o sitios web y aplicaciones web. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente un sitio web solo ofrece información. Tú entraste al sitio web de un hotel porque te interesa ir, y en el sitio web puedes ver fotos del hotel, puedes ver qué ofrecen, puedes ver costos, y posiblemente tú tienes una sección donde puedes pedir información y alguien te va a contactar. Una aplicación web tiene una lógica compleja y un funcionamiento más complejo. Por ejemplo, Mercado Libre es una aplicación web, la cual tú puedes entrar, puedes consultar qué está vendiendo la gente, puedes ver la puntuación de los usuarios, puedes comprar, puedes pagar, puedes levantar una reclamación. Es decir, es una aplicación como tal. Tú puedes interactuar con esa aplicación. Otro ejemplo, Netflix, Spotify, son aplicaciones web. Tú desde un sitio estás interactuando y tienes funciones más avanzadas que solo consultar información. Entonces, esta es la diferencia. Normalmente este tipo de desarrollo se divide en dos, que es el backend y el frontend. ¿Por qué están los términos en inglés? No porque hablemos en inglés, porque creo que ya se dieron cuenta que al mouse le decimos mouse porque tecnológicamente ya nos acostumbramos, no porque hablemos inglés. Y entonces adoptamos muchos términos tecnológicos en el idioma inglés. Back-end y front-end son uno de ellos. El back-end consiste en la programación que hay detrás de las cosas, ¿sí?, que el usuario normal no ve. Por ejemplo, tú accediste a un sitio web o a una aplicación donde hay una consulta a la base de datos y ofreces el resultado. Esa parte, el tomar los datos que el usuario provee, el ir y generar la consulta y ofrecer un resultado, el usuario no la ve, pero hay que programarla. Ese es el back-end. Y el front-end es lo que el usuario ve. Cuando tú entras, en este caso, a la página web, lo que estás viendo ese es el front-end, y también requiere una programación, requiere un diseño. ¿Qué lenguajes se utilizan en esta área? Pues utilizamos lenguajes como HTML, como PHP, como JavaScript, estilos con CSS, puede ser ASP,
cualquier lenguaje que me sirva para crear una aplicación web, ¿sí? O un sitio web. Entonces, esta es la primera área donde nosotros podríamos pensar en especializarnos. Todos los días nacen nuevos sitios web, todos los días hay sitios web que se retiran, va a haber siempre oportunidad de mantener o de actualizar algún sitio web. La siguiente área, el desarrollo de móviles. Ese aparato que en algunos casos nos llega a esclavizar. Es muy simple, creamos aplicaciones para Android o para iOS. Estos dos sistemas operativos han mercado. Anteriormente, bueno, tuvimos una incursión con Windows Mobile, tuvimos una incursión con Symbian de los Nokia, ahorita no recuerdo el nombre del sistema operativo de los BlackBerry. A final de cuentas, estos dos sistemas operativos son los que ganaron el mercado y es para los que podemos desarrollar una aplicación móvil. Tenemos dos variantes entonces, una aplicación nativa para Android, donde utilizamos un lenguaje como Java, una aplicación nativa para iOS, donde se utiliza un lenguaje que se llama Swift. Pero ¿qué inconvenientes hay en este punto? Pues yo tendría que generar ambas aplicaciones de manera separada para pensar en que son propias para ese sistema operativo o nativas. ¿Qué alternativas tengo? Bueno, actualmente hay alternativas que me permiten desarrollar una sola aplicación y que esa aplicación funcione en ambas plataformas. Y entonces, bueno, tenemos alternativas como puede ser React Native, Ionic, Xamarin de Microsoft o Flutter. Yo puedo especializarme en el desarrollo de aplicaciones móviles. Un área más. Tenemos los videojuegos, que posiblemente muchos los hemos usado o los usamos. Y hay videojuegos de todos los tipos, hay videojuegos para todos los gustos, hay videojuegos para cualquier gama de aparato inteligente, para consolas, para una industria que genera bastante dinero. ¿Verdad? Quizás los equipos de programación más grandes se tengan en esta área. Podemos darnos cuenta si esto es cierto o no, porque si alguien ha llegado a llevar un juego hasta el famoso final, pues se dio cuenta que en los créditos de quienes desarrollaron ese juego aparecen los créditos de una película. Y el que hizo el guión, el que generó los personajes, el que hizo la animación, el que los efectos de sonido, el que programó la lógica, ¿sí? Nuevamente aparece ese concepto del trabajo en equipo. ¿Ustedes creen que un juego como un Free Fire, un Fortnite, un Candy Crush, un Clash Royale, un God of War, un FIFA, se mantienen porque hay uno o dos atrás de ellos? No, señores, son juegos que evolucionan por lo menos cada año, que cambia el motor de animación, que cambia el tipo de gráficos, que cambia la inteligencia artificial del juego. Es decir, hay un equipo desarrollando eso. Hay especialistas en modelado 3D, hay especialistas en la programación, hay especialistas en la parte de la red porque hay que jugar en línea. Se requiere un gran equipo. Y es otra área donde nos podemos especializar. Para quienes de repente consideran que C++ es obsoleto, pues ahí lo pueden ver en la lista. Se utiliza bastante C++ para la programación en videojuegos. La siguiente área que tenemos, la realidad virtual y la realidad aumentada. Quizá muchos han escuchado de la realidad virtual, han visto esos lentes que la gente se pone, y a lo mejor el concepto de realidad aumentada no lo habían escuchado. ¿Cuál es la diferencia? La realidad virtual es cuando tú entras a esa realidad. Tú te pones un casco, te pones unos lentes, y entonces en automático estás en esa realidad. Estás dentro de. La realidad aumentada es cuando combinamos nuestra realidad, lo que vemos, con la realidad virtual.
Creo que ejemplos de realidad virtual, a lo mejor aunque no lo hayamos experimentado, es más entendible. Ejemplos de realidad aumentada, pues está el Pokémon Go, ¿sí? Que creo que el ejemplo es más claro que los filtros del Snapchat, pero los filtros del Snapchat y de cualquier aplicación sería una realidad aumentada. Pero es interesante que en el Pokémon Go tú puedes apuntar con tu cámara a una parte y entonces te aparece ahí en el teléfono un Pokémon que hay que capturar. Esa es la realidad aumentada. Y todo eso necesita una programación. ¿Qué lenguaje se usa? Pues ahí los tienen en pantalla. Tenemos C#, tenemos Java, JavaScript, Python. Y aquí lo interesante, la realidad virtual y la realidad aumentada es algo que queda o cabe o se ajusta a muchas áreas. Es decir, hoy en día a un piloto de avión lo pueden entrenar con una realidad virtual. Hoy en día a alguien que a lo mejor está queriendo hacer pruebas de atletismo, o las empresas que generan zapatos o artículos para los atletas, pueden hacer pruebas con una realidad aumentada, simulando escenarios. Y es el campo, es un campo que tiene bastante desarrollo. ¿Por qué? Porque mediante estas virtualizaciones nosotros podemos hacer simulaciones. Y entonces no necesitamos esperar un terremoto para saber qué tenemos que hacer. Podemos generarlo en una realidad virtual y saber cómo esa realidad virtual se va a afectar, hacer una simulación y entonces obtener un modelo que aplica para la realidad. Aquí hay otra área para programar, ¿sí? Que a lo mejor en México no la vemos tan seguido, es un área relativamente en pañales, podríamos decir, o novedosa, pero que a lo mejor en algunos años va a ser algo que usamos todos los días, tal como lo vemos en las películas. Aplicaciones de escritorio. ¿Qué días aquellos donde todo empezó con aplicaciones de escritorio? Todo empezó con un sistema operativo que se llamaba MS2, y luego se creó un Windows y a la par se creó un iOS, y entonces las computadoras tenían aplicaciones. Hoy en día pareciera que nadie se acuerda de las computadoras, pero en realidad se sigue programando y sigue habiendo aplicaciones. Tenemos un Windows, tenemos bastantes versiones de Linux, tenemos un iOS, tenemos un Adobe Acrobat, tenemos un lector de PDFs, puede ser un Neo, un Foxy Reader, tenemos el Office, tenemos el LibreOffice, tenemos nuestras herramientas de programación, tenemos un Chart Develop, un Visual Studio, un Sublime, un Android Studio. Todas son aplicaciones en un equipo de escritorio. Tenemos un AutoCAD, tenemos un, no sé, aplicaciones de edición de video. Aunque a veces creemos que no se usan tanto porque estamos bastante habituados a los dispositivos móviles, las aplicaciones de escritorio siguen teniendo un plus y siguen usándose. Y muchos, en el caso de la industria de los videojuegos, yo creo que es la industria o es el área de la programación que genera más diversidad de plataformas. El mismo juego lo vamos a obtener para un equipo de escritorio, entiéndase laptop o un gabinete. Lo vamos a tener para un dispositivo móvil, para las distintas consolas de videojuegos, a veces para la web. Entonces, las aplicaciones de escritorio es otra área donde nosotros podemos aportar, donde podemos desarrollarnos. ¿Qué lenguajes se usan aquí? Java, C#, Python. Los sistemas operativos y los sistemas embebidos. Claro que Windows, claro que las versiones de Linux, claro que Android como sistema operativo, que iOS, tienen un equipo de desarrollo, ¿sí? El sistema operativo o el sistema embebido es de las capas más bajas de las aplicaciones. ¿A qué nos referimos con más bajas? Pues el sistema operativo tiene control sobre el hardware y sobre otras aplicaciones. Es una plataforma, por lo tanto, su nivel de desarrollo, su nivel de conocimiento es
quizá de los más avanzados. Y esa es la razón por la que aquí usamos lenguajes, como dice el primer párrafo, como lenguaje ensamblador o lenguaje C. Porque trabajamos en la parte más rudimentaria de las computadoras. Trabajamos con la parte más bajita. ¿Qué tan abajo hay que trabajar o cómo podemos enfocar la maravilla del software? Si nosotros nos metemos a fondo a estudiar bien esto de las tecnologías y dónde nacen y por qué se originan, se van a dar cuenta que la base es algo que conocemos como binario. Es decir, en realidad las computadoras solo tienen capacidad para interpretar el sistema binario, que tiene que ver con dos valores: 1 o 0, que es encendido o apagado. Y si nos vamos todavía más a fondo, nos vamos a dar cuenta que el 1 se representa por una cantidad de energía eléctrica, por un voltaje, que, si la memoria no me falla, puede ser que el rango no sea correcto, está creo que era como de 2 volts a 5 puntos y algo. Y el 0 está representado por una cantidad de voltaje que va de un voltaje de 0 a menos de 2. Con dos señales electrónicas o eléctricas se genera todo lo que nosotros disfrutamos a diario. Se genera el internet, se generó el Windows, se generan los juegos que tenemos, se generan los programas de diseño en 3D, se genera la realidad virtual, se genera la realidad aumentada. Por eso es que los sistemas operativos necesitan esa programación tan abajo, porque son la plataforma para lo demás. Si no tuviéramos Android, pues no pudiéramos jugar Free Fire en el teléfono. Si no tuviéramos un Windows o un iOS, no pudiéramos ejecutar Office en la computadora. ¿Y los sistemas embebidos cuáles son? Pues lo que ya vimos cuando hablábamos. La televisión tiene un sistemita donde te permite abrir Netflix, o te permite abrir el navegador, o te permite abrir el otro, el HBO, el Amazon. ¿Está bueno? Eso es un sistema embebido. Todos nuestros dispositivos electrónicos que hoy tienen un menú que parece de computadora y que yo puedo navegarlo con el control y puedo acceder y puedo tener configuraciones y lo puedo conectar a internet, es un sistema embebido y requiere que alguien lo programe. Entonces aquí hay otra área muy importante para programar. La seguridad informática. Este tema a muchos nos interesa. De hecho, yo creo que podemos ver una película y luego decir, yo voy a ser un hacker. Y luego te das cuenta que hay que leer bastante, que hay que estudiar bastante y como que te desanimas. Es otra área importantísima. Actualmente, ¿qué es lo que nos mueve? Nos mueve la cantidad de información que podemos procesar y la cantidad de información que podemos manejar. Como usuarios todo el tiempo damos información a nuestras aplicaciones, esas aplicaciones toman la información, la procesan y te entregan resultados. Pero esa información pues es sensible, está en internet y puede estar al alcance de quien no queremos que esté. Y entonces aquí es donde entra esta parte de la seguridad informática. Nos dice que se clasifica o que hay dos divisiones para la seguridad informática: el área ofensiva y el área defensiva. ¿Cuál es la diferencia? En el área ofensiva, tú ofreces tus servicios probando sistemas. Es decir, yo tengo una empresa donde manejo datos, tengo un servidor y necesito que ese servidor sea seguro. Pensemos en un banco. Entonces, mis servicios están enfocados a hacerle pruebas a tu sistema para poderte decir qué tan seguro es y dónde necesitas reforzar. La parte defensiva, pues son las personas que desarrollan aplicaciones con la finalidad de mantener nuestros equipos seguros. Antivirus, firewalls, escudos, etc. Aquí se va
se extiende un poco más la cuestión de conocimientos, porque además de lenguajes de programación, pues puede haber seguridad con bases de datos. Por ejemplo, hay algo, en su momento hubo una falla en los sistemas de base de datos, entonces mediante un código SQL se podría obtener ventajas y, no sé, ganar credenciales de administrador en una base de datos y entonces poder hacer cosas que no cualquiera debería de hacer. Entonces, esta es otra área donde se pueden especializar, la seguridad informática, ¿sí? Todo mundo puede decidir de qué lado se especializa en cuestión de seguridad informática, pero a final de cuentas es un área que como programadores podemos tener acceso. El Machine Learning consiste en el aprendizaje de las máquinas, ¿no? Y espero que no se les haya venido a la mente la película de Terminator y que vamos a acabar dominados por los robots y ser sus esclavos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el cómo podemos lograr que un equipo programado, un equipo de cómputo aprenda. No porque queramos que nos dominen. No, ahí está el ejemplo. ¿Ustedes creen que las sugerencias que Netflix les hace, ustedes creen que las sugerencias que HBO les hace, ustedes creen que las sugerencias que Facebook les hace son porque hay mucha suerte y entre ese universo de millones de usuarios, de miles de millones de usuarios en Internet, tuvieron la suerte de ofrecerles lo que estaban buscando, lo que están esperando, lo que les gusta? No, es porque existe esta parte donde se generan algoritmos que le permiten a los equipos aprender en base a los usuarios, aprender en base a lo que ellos generan. Tenemos como ejemplo pues tantas computadoras que se han hecho con la finalidad de jugar ajedrez y luego las ponen a competir con los mejores ajedrecistas. Y en más de un caso, esos equipos han diseñado sus sistemas de aprendizaje para ser mejores. Quizá puedan estar pensando, bueno, y si estamos enseñando, si estamos programando cómo la máquina puede aprender, ¿por qué no pensar en que en realidad nos pueden llegar a dominar? Porque recuerden algo. Primero, las computadoras no razonan. Las computadoras todo el tiempo dependen de lo que el programador les dijo que tiene que hacer. Y a final de cuentas, el aprendizaje va a estar basado en una rutina que alguien hizo. En el caso del ser humano, nuestro aprendizaje, nuestra rutina puede cambiar en cualquier momento, de acuerdo a mi adaptación, de acuerdo a mi entorno, de acuerdo a los datos que tengo. Ese razonamiento que hacemos los humanos, las computadoras no lo hacen. La máquina perfecta en cuanto a funcionamiento, en cuanto a capacidad de almacenamiento, en cuanto a velocidad de procesamiento, sigue siendo el cerebro humano. El cerebro humano procesa más rápido que cualquier computadora que ustedes se puedan imaginar. No es cierto, yo soy bien burro para matemáticas. Quizás no has practicado lo suficiente, quizás no te has dado la oportunidad de comprobar que en realidad el cerebro es la máquina perfecta. Entonces, que enseñemos a pensar a las computadoras no es para que nos dominen, es para agilizar procesos. Porque el proceso de análisis de datos que requiere hacer una sugerencia en Netflix, si se lo dejamos a personas sería más tardado. Y entonces tú no tendrías de haber visto tu último capítulo de tu serie favorita a la siguiente vez que abres, que Netflix te diga, porque viste la serie, te sugerimos estas. Ay, de veras. ¿Sí? Entonces, es esa parte de hacer que las máquinas aprendan, es esta parte de lo que conocemos como una inteligencia artificial. Y es otra área donde podemos programar. El Cloud Computing.
Cloud Computing, proceso de datos de la nube. ¿Sí? O en la nube. Es más común cada vez que trabajamos sobre la famosa nube, que no es otra cosa más que un servicio a través de Internet. Es decir, eso que nosotros conocemos como Internet se representa como una gran nube, y el trabajar sobre esa nube es lo que ha generado estos conceptos. ¿Cómo nace esto? Bueno, porque no todo el mundo quiere pagar una licencia, no todo el mundo requiere pagar una licencia, y entonces los desarrolladores de software dijeron, está bien, no me compres el producto completo, te vendo lo que necesites, o te lo rento, mejor aún. Y nacen estos servicios de la nube, esta computación en la nube, y se genera esta área para programar. Básicamente hay tres modelos de servicios en la nube. El SaaS, que viene de Software as a Service, donde el servicio que se oferta es software. Es decir, tú puedes decir, oye, yo requiero pagar el uso de Zoom por un semestre. Perfecto. Y entonces, en vez de que Zoom diga, no, me tienes que pagar un año y a mí no me importa, no, ok, ocupas un semestre te voy a vender la licencia de Zoom para que lo uses. Perfecto. Oye, fíjate que tengo la licencia, pero pues solo acepta 100 usuarios y pues tengo muchas personas que se conectan. Ah, perfecto, le aumentamos el número de usuarios. Servicios de software en la nube. Yo requiero descargar un software, sí, pero ese software es gratuito y tiene unas limitantes si no estoy pagando. Si yo pago un extra, tengo beneficios. El siguiente modelo, PaaS, Platform as a Service. Es decir, yo te vendo una plataforma, software más hardware. Oye, fíjate que yo tengo pues tengo el Zoom, pero tengo una maquinita bien leve por ahí, no está tan chida, y requiero almacenar los videos que hago. Ah, perfecto, yo tengo el servicio. Te rento el software para que hagas tu video y te rento un espacio en mi servidor para que lo grabes. ¿Qué tanto espacio ocupas? Pues tú dime y le pongo precio. Y el tercer modelo, que es la infraestructura como un servicio. IaaS. ¿En qué consiste la infraestructura? Pues es todo lo que tú requieres para ofrecer ese servicio. Servidores, software, redes de comunicación, sistemas de seguridad, certificados de seguridad, etc. Quizás tú vas a iniciar tu negocio y obviamente pensar en invertir en un servidor, pensar en invertir en un sistema de seguridad es caro, pero lo puedes rentar, obtienes ese servicio. Y obviamente detrás de todos estos servicios hay alguien programando. Hay alguien que crea las aplicaciones que administran nuestros servicios. Entonces esta es un área más a la cual nosotros nos podemos sumar. Y básicamente en estas 9 áreas podemos encontrar casi todo lo que actualmente tiene que ver con programadores, con dónde puedo yo aplicar lo que aprendo. ¿Cuál lenguaje de programación es el mejor? Ya vimos las áreas, ya vimos qué hace cada área. Ok, ¿y qué tengo que aprender? A mí me interesó desarrollar videojuegos, pero vi que ahí hay unos lenguajes, pero como que C++ no me convence, ok. Existe en internet esta comunidad que se llama Tiobe, ahí tienen su página y la pueden ingresar. Esta comunidad generó un índice para la popularidad de los lenguajes de programación. Este índice tiene una confiabilidad muy alta por la forma en lo que lo hacen. ¿Cómo lo hacen? No le preguntan a Microsoft cuál es el mejor lenguaje, porque entonces va a decir que los de ellos son el mejor lenguaje. No le preguntan a Sun cuál es el mejor lenguaje, porque ellos van a decir que Java. Toman 3 aspectos estas personas. El primero, el número de especialistas que hay en el mundo. Y no porque yo diga que yo soy especialista en Java, no. Java ofrece certificaciones y Microsoft ofrece certificaciones y hay organismos que te dicen, yo voy a certificar a esta persona en un lenguaje de programación. Entonces, cuando tú buscas trabajo,
Ellos pueden contrastar cuántas personas se ofrecen como especialistas y cuántos certificados se han emitido. Quiere decir que ahí hay un programador real certificado que sabe. El segundo parámetro, ¿cuántos cursos se generan de qué lenguajes? Es decir, ¿qué es lo que la gente está queriendo aprender? ¿Por qué es un parámetro muy válido esto? Porque quizá yo hoy terminé mi carrera o estoy por terminar y busqué trabajo. Y entonces vi que los mejores trabajos son los que programan en Java y empecé a buscar cursos de Java. Y entonces, ante la demanda de cursos de Java, hay gente que los genera. Y eso hace que el lenguaje sea popular. Y finalmente, los servicios de terceros. Tú tienes una empresa de desarrollo de software y tú dices, yo desarrollo software para aplicaciones en la web y utilizo ASP y SQL. Entonces, no lo está diciendo Microsoft, lo dice una empresa que se dedica a eso. Y eso hace que este índice sea confiable. Lo que ustedes ven en pantalla son los 10 lenguajes más populares en febrero de este año. La segunda columna es la comparativa al año pasado. Ahora, yo les voy a resaltar algo que tiene que ver donde estamos parados nosotros. Lenguaje C es el número 1. Ustedes ya lo vieron o lo están viendo en segundo semestre. ¿Cuál es la diferencia con C++ en el 4? C es programación estructurada, C++ es programación orientada a objetos. Quien aprende C++, en automático aprende C. Quien profundiza en C++, va a profundizar en C. Tenemos Java, que lo vieron en tercero, o lo van a ver. Python no lo tenemos en nuestro programa de estudios. Tenemos C#, que lo llevaron en tercero. Tenemos Visual Basic, que no lo tenemos. Tenemos JavaScript, que se debe de llevar en cuarto. Tenemos PHP, que se debe de llevar en cuarto. Tenemos SQL, que no es propiamente un lenguaje de programación, es un lenguaje de consulta, base de datos, que vamos a ver en este semestre, debemos de verlo, y en quinto también se va a ver. Ustedes no están estudiando algo obsoleto, muchachos. Sus carreras están actualizadas. Los lenguajes que se les ofrecen son bastante funcionales. Ah, profe, pero es que no enseña nada. Ni clases tengo. Puede ser. Pero lo poco o mucho que te enseñen te va a dar una base para que tú también puedas continuar aprendiendo. Ese primer contacto que a veces los docentes forzamos, a veces de buena manera, a veces de mala, a veces siendo buenos, a veces siendo malos, a ti te puede servir para que continúes. Y entonces se dan cuenta que lo que aprendemos se usa. Ay, ¿a poco esa programación en la ventanita negra? Y esa es la base, muchachos. Si no logramos hacer un programa que funcione en la ventanita negra, si no logramos hacer un programa que de 3 números me diga cuál es el mayor, ¿cómo puedo pretender hacer un programa que le sugiera a un usuario las cosas favoritas de él? La base está en comparar 3 números. Y muchos años después se complica diciéndole cuáles son sus cosas favoritas en base a lo que navega, en base a lo que busca, en base a lo que ve. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta. Este índice obviamente es más grande, ¿sí? Lo pueden ver completo en la página, lo pueden seguir y es extremadamente confiable. ¿Por qué? Porque está basado en lo real, en las aplicaciones, en cómo se hacen, en quién las ofrece. ¿Cuánto gana el programador? Vamos a la parte que a muchos les interesa. Y aquí les voy a hacer una aclaración. No busquen su profesión por cuánto van a ganar. Tenemos doctores malísimos y doctores muy buenos. Tenemos maestros buenísimos y maestros muy malos. Tenemos abogados buenísimos y abogados pésimos. Tenemos contadores excelentes y contadores que no funcionan. Tenemos programadores buenísimos y programadores sin empleo. En todas las carreras hay profesionistas buenos, profesionistas mediocres y profesionistas malos.
En todas las carreras hay quien gana poco, hay quien gana más o menos y hay quien gana mucho. No, pues ya valió. Entonces, ¿cómo vamos a escoger la carrera? Tengan en cuenta para lo que tienen facilidad y que les guste. Yo tengo un tío que es doctor y gana un dineral. Voy a estudiar medicina. Oye, tienes que leerte un libro. No, qué hueva. Es que me cuesta trabajo memorizar conceptos. Tienes que aprender los nombres de las medicinas, los nombres de las enfermedades. Sin embargo, yo tengo facilidad para los números y me gusta eso de andar haciendo cuentas. Pues estudia contabilidad. No, pues yo soy bueno organizando y pues ve qué puedes hacer con administración. No se trata de estudiar lo que más nos dé a ganar, se trata de estudiar para lo que tenemos facilidad y que nos guste, porque cuando las cosas nos gustan las vamos a desarrollar mejor. Ahí está, ya ve, a mí no me gustó programación. Pues ni modo, señores, están en el barco y por ahora hay que salirle. Y vamos a ver que aprender a programar trae beneficios. El sueldo promedio de un programador es de 15,000 pesos en México, cifras del año pasado. Ojo, sueldo promedio. En ese gráfico podemos ver que el sueldo bajo anda sobre 7,500, el sueldo alto anda en 30,000. Este es un promedio en el que oscila lo que un programador puede ganar. Aclaración, muchachos. Si bien ustedes están aprendiendo a programar, considérense que están a la mitad de poder exigir que les paguen 8,000 pesos porque van a desarrollar algo. Métanle duro a la programación y si tienen un excelente maestro de programación, sáquenle jugo, pregúntenle, aprovechen. Si tienen un maestro que ustedes consideran que es malo, empújenlo a que sea mejor. Demuéstrenle que se puede ser mejor, estudien por su cuenta. El sueldo de un programador puede darse por diferentes aspectos. El rol que juega en un equipo de programadores o el área en la que se desempeña, el estado donde vive, la experiencia que tiene o la tecnología que utiliza. En cuanto a la tecnología, ahí están los lenguajes o lo que un programador puede ofrecer en lenguajes y cuánto puede ganar. Podemos ver que arriba está Ruby, que no aparece en los 10 más populares, está Swift, que no aparece en los 10 más populares, está Kotlin, hasta Java, los primeros 4 no aparecen. Eso explica por qué son los mejores pagados, porque entonces no hay tantos programadores en Ruby, pero seguramente tampoco hay tantas ofertas de empleo. Entonces, si tú quieres aprender Ruby y aspirar a ganar mucho, pues tendrás que ser de los mejores. Si nos vamos a lo que más se necesita, a lo mejor nuestro sueldo no es tan alto, pero la posibilidad de encontrar un trabajo, la posibilidad de desarrollarnos es más alta. De acuerdo al rol o al área, ya dijimos que en programación se forman equipos. Tenemos programadores móviles, de back-end, de full stack, de front-end, aplicaciones de escritorio. Tenemos desarrollo web, analistas, ingenieros de procesos, programadores normales, que se les llama junior, programador web, diseñador gráfico. Y entonces ahí podemos ver los distintos sueldos de acuerdo a el área donde nos enfocamos o al rol. La programación móvil es la mejor pagada, ¿sí? Tomando en cuenta pues que es algo que está en auge y que sigue creciendo. Después están los back-end, es decir, todos los procesos. ¿Qué sucede cuando yo voy al cajero automático, pongo la tarjeta y consulto el saldo? Quien programa todo lo que el usuario no ve, ahí está con ese sueldo. Entonces ahí nosotros podemos ir, esta información nos debe de servir para ver hacia dónde podemos o queremos especializarnos. Por la experiencia, pues podemos ver que el pico en la experiencia está de 6 a 10 años o de 11 a 15, son los que más ganan. Pues no, ya valió. Imagínense de aquí a que yo tenga 15 años de experiencia, pues déjenme decirles que si ustedes se dedican a hacer sus ejercicios bien,
como técnicos en programación, eso ya les cuenta como experiencia. Porque entonces cuando tú entres a la universidad y les diga un maestro, a ver, les voy a dejar un programa acá, van a hacer el factorial de un número, van a decir, uff, eso está facilísimo, profe. Te lo da la experiencia, ya lo hiciste. ¿Qué más te va a permitir? Utilicen la mitad de su carrera, sus primeros 3 semestres, quizás 4, para que conozcan amigos, conozcan amigas, anden en fiestas, ahí medio lleven las materias. Y después le paren. Y su segunda etapa de carrera, sus últimos 2 años, se metan de lleno a lo que quieren aprender. Para que cuando tú salgas, tú puedas decir, no, yo ya traigo experiencia y yo soy especialista en esto. Pero ¿qué sucede? Hacemos las cosas al revés. Dedicamos los 4 años a la fiesta, a la pachanga, a socializar, terminamos la carrera y luego te dicen, ocupo que seas especialista en esto y aparte ocupo experiencia. Pues no, acabo de salir. ¿Cómo quiere experiencia? Ah, pero te invitaron a chambear y no quisiste. Podemos adquirir la experiencia en cualquier momento. Una ventaja de la programación es que yo no requiero de un título. Hay gente que conoció la programación, la estudió por su cuenta, logró una certificación en algún lenguaje y hoy gana más que muchos profesionistas. Pero no por arte de magia, porque se preparó, porque trabajó. Entonces, bueno, en base a la experiencia vemos dónde está el pico. ¿Por qué desciende el sueldo a mayor experiencia? Porque existe la posibilidad de que sea un programador que se quedó obsoleto o que ya no tiene ideas tan frescas. Y entonces es menor la gente que con esa experiencia se mantiene trabajando. El estado de residencia. Nuevo León es donde mejor le pagan a los trabajadores. Ciudad de México, Sonora, Estado de México, Jalisco. Lo bueno que vivimos en Jalisco. Es el 5º estado, ¿sí? Y bueno, si no lo saben, se los hago saber, y si ya lo sabían, se los recuerdo. A Guadalajara, la capital de nuestro estado, se le considera el Silicon Valley de México. Hay bastantes empresas de desarrollo de software, hay bastantes empresas que maquilan electrónicos, hay bastantes empresas que diseñan electrónicos. Ahí hay chamba para los trabajadores, para los programadores, perdón. ¿Qué otra cosa podemos rescatar de esta gráfica? Pues el estar dispuesto posiblemente a cambiar de residencia. Yo sé programar, sé inglés, soy muy bueno en lo que hago, etcétera, pero yo quiero seguir viviendo en Ocotlán. Pues dudo mucho que aquí en Ocotlán alguien me pague lo que yo pueda aspirar a ganar. Tengo que cambiar de aires. Y esta gráfica me puede permitir ver a dónde me es posible que me convenga ir. ¿Alguna pregunta en este punto con las áreas donde podemos trabajar, lo que podemos ganar, los lenguajes? ¿Algún comentario que tengan? No. No. Todo bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Ok, pues vamos a continuar. Vamos a revisar las historias de algunas aplicaciones. Dicen que un gráfico dice más que 1000 palabras. Y yo creo, sin mucho temor a equivocarme, que ese gráfico que tenemos en pantalla, en más de una ocasión puede haber sido la historia de nuestras vidas. Y lo vamos a resumir muy fácil. El éxito se alcanza trabajando. Vamos a ver ahorita historias de gente que consideramos que se hizo rico de la noche a la mañana. Pero viendo la historia nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad en años de que presentó un proyecto a que este proyecto le redituó. Y nos vamos a dar cuenta que en esos proyectos no todo fue miel. Hubo ratos amargos, hubo descalabros. Nuevamente, no solo como programadores, en cualquier carrera, en la vida misma, tenemos que acostumbrarnos a trabajar y esforzarnos.
y a no abandonar hasta que de plano es evidente que lo tenemos que hacer, porque nos podemos quedar así de cerca de llegar al éxito. Estos casos los vamos a ir viendo, los vamos a analizar, vamos a ver qué podemos rescatar de ellos, ¿sí? Para aprender en cabeza ajena. El primero, y creo que todos lo conocen, Facebook. Seguramente ya vieron la película de red social. Facebook inicia en 2003. Mark Zuckerberg, estando en la universidad, tiene una idea. ¿Por qué no hacer un sitio para que todos los estudiantes puedan juzgar el atractivo de otros estudiantes? Observen de dónde parte la idea. ¿Cuántas veces has estado en tu grupito de amigos o amigas y dices, ¿quién es la más guapa del grupo de compras? ¿Quién es el más guapo de los de mecánica? Pues Zuckerberg dijo, bueno, si eso lo hacemos todo el tiempo, ¿por qué no lo ponemos en la red? ¿Y qué sucede? Genera su sitio. No sé cuánto tiempo trabajó, pero no creo que lo haya desarrollado en 1 o 2 días. Y a los 2 días se lo cerraron. ¿Por qué? Porque utilizaba las fotos de las personas sin permiso. Pero en 2 días, gracias a la buena idea, había tenido 22,000 visualizaciones. Este golpe de que él se preparó haciendo algo y se lo quitan, no dijo, pues ya no hago nada. Invitó a otros compañeros y 1 año después presentaron de Facebook. 1 año después, es decir, 2 años a partir de su idea original, le cambian el nombre y se empiezan a popularizar. Es decir, en 2005 ellos son Facebook oficialmente y se abren a tener presencia en otros países y fuera de la universidad donde ellos trabajaban. Y hoy en día, muchos programadores aspiran a trabajar en Facebook y es una de las empresas más rentables en el mundo y Mark Zuckerberg es una de las personas más ricas en el mundo. Segundo caso, Google. Es curioso, lo usamos todo el tiempo. Se volvió el sinónimo de buscador. Es nuestro proveedor de tareas y proyectos para entregar. Y no conocemos la historia. La verdad es que la historia es muy interesante y tiene muchos aspectos peculiares. Google lo desarrolló Larry Page y Sergey Brin. Ellos son 2 estudiantes de un doctorado, ¿sí?, en computación. Ninguno de los 2 tenía especialidad en computación. Si la memoria no me... En programación, perdón. Si la memoria no me falla, uno era administrador de base de datos y el otro es un matemático. Pero ellos, ¿qué propusieron? Ellos desarrollaron este Backrub, que era un sistema para ordenar resultados de buscadores, con la necesidad, ¿sí?, con la necesidad de ofrecer resultados rápidos y confiables. En ese mundo que entonces, estamos hablando de 1996, la cantidad que había en internet de información ya era considerada excesiva, imagínense ahora, y ya había necesidad de procesarlo rápido. Es decir, qué esperanzas que cuando muchos de sus maestros y sus servidores estudiamos, pudiéramos encontrar las cosas tan rápido en internet como hacen hoy ustedes en día. Y eso se lo deben a este buscador que desarrollaron estas 2 personas. Tuvo tanto éxito que en 2 años, del 95 que inician al 97, lograron registrarse como en el dominio y captar la atención de las personas, de inversionistas, de investigadores, y hoy en día es otra empresa donde muchos quieren trabajar, es otra empresa que ha comprado otros servicios, es una empresa que sigue creciendo, una empresa millonaria, seguramente con sus creadores millonarios. En este caso, pues no hay tantas limitantes desde el inicio de su proyecto, es sólido. ¿Por qué podríamos pensar que él no tiene tantas limitantes estos 2?
Porque es un proyecto de un doctorado. Y entonces, en una maestría y en un doctorado, tu proyecto tiene una estructura. Hay análisis, hay que decir qué vas a hacer, cuándo y cómo. Y esto le da una solidez. Pero esto nos puede demostrar que no es desperdiciar el tiempo cuando te piden que documentes, cuando te piden que analices, cuando te piden que diseñes. Puedes obtener una ventaja, que es tener menos contratiempos. El siguiente caso, y este es nuevo relativamente, hay un sitio que se llama Alibaba. Este sitio saltó a la fama cuando su creador, un chino que se llama Jack Ma, se vuelve uno de los hombres más ricos del mundo. Vean su historia. 2 veces suspendió su examen de acceso a la universidad. Pero él sabía que era bueno en el inglés, entonces se puso a estudiar inglés y se hizo maestro. A sus 35 años tuvo una idea que fue juntar a todos los fabricantes chinos, y a los 35 años de él, estamos hablando de ya la década del 2000, el siglo XX, ya había bastante comercio chino, ya nos empezaban a inundar los productos chinos, y él dijo, bueno, ¿por qué no los junto a todos en un solo sitio? Esta historia para mí es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es una idea que alguien pudo haber tachado de mala. Para el tiempo en el que él se le ocurre hacer esto, teníamos ya eBay, teníamos Amazon, teníamos infinidad de sitios de comercio electrónico. Pero él confía en que lo que él ofrece es para China, y que China en ese momento está en desarrollo, y lo hace. Hoy en día, Alibaba y AliExpress mueven el 80% del comercio electrónico en China, y en 2015 superaron en ventas a eBay y Amazon. Nunca es tarde para tener una buena idea. No importa de dónde vengas o si eres malo para algo. Hay que sacar provecho de lo que eres bueno. CAPTCHA. Es un guatemalteco que vive en Estados Unidos y se llama Luis Von Ahn. Más de una vez les aseguro que han llenado un CAPTCHA. ¿Cuál es la idea esencial de este proyecto? Que los famosos bots no anden tomando información de donde no deben. Y entonces requerimos que una persona lo haga. Ojo, porque hablábamos de enseñar a pensar a las computadoras. Al día de hoy no hay nada automatizado que pueda resolver un CAPTCHA. De hecho, esa frase que ven en la imagen arriba a la izquierda, que dice que no soy un robot en inglés, es una frase que a un robot le cuesta trabajo interpretar y poder definir qué es lo que tiene que hacer. Este señor en 2011 trabajaba para Google, y él aseguraba que no le gustaba tener jefes y que no le gustaba o que no le decían lo que tenía que hacer. Sin embargo, él trabajaba para alguien que tomaba sus ideas y las llevaba a cabo. Su siguiente proyecto después de CAPTCHA fue Duolingo, y creo que muchos saben lo que es Duolingo. 2 buenas ideas llevadas a cabo, sacando provecho de la fuerza que nos da el número de usuarios que hay en Internet. Finalmente, Flappy Bird. Quizá lo conocieron el jueguito, quizás no. Esta, más que una historia de éxito, nos va a mostrar qué es lo que puede suceder con un desarrollo y por qué hay que tener un respaldo sólido. Dice el primer párrafo: la aplicación fue una de las más descargadas del mes y ganaba miles de dólares en publicidad diaria. Y a pesar del éxito de la app, su creador lo quitó de la web. Van a decir, puta, qué bruto, ¿cómo lo quitó? ¿Cómo lo quitó si estaba ganando millones de dólares? Ok, ¿en cuánto tiempo desarrolló la aplicación? En 3 días. Él solo. Ahí dice, estaba en un momento de relax, él es un programador y desarrolla el jueguito.
Un juego muy simple, no tenía niveles, no tenía puntajes, no había vidas, no había tienda, no había nada de lo que hoy vemos en los juegos. Y se dispara. ¿Por qué lo quita? Él en una entrevista dice, se siente abrumado por la cantidad de correos que él empezó a recibir sobre las mejoras, sobre lo que me querían, sobre etcétera. Incluso después de que lo saca del mercado, sigue recibiendo correos que él considera le arruinan la vida lejos de mejorársela. ¿Qué podemos aprender de este caso? No tenemos que tener una idea compleja. Si no saben en qué consiste el juego, investiguen. Un juego sencillísimo. No necesitamos una idea compleja para tener éxito, pero sí necesitamos un proyecto sólido y posiblemente un equipo. ¿Qué hubiera sido? Podríamos imaginar qué hubiera sido de este proyecto si hubiera existido un equipo de desarrollo detrás de él y si él hubiera tenido con qué soportar el éxito que iba a tener su aplicación. ¿Alguien tiene algún comentario con estos casos de éxito? No, No. no, todo bien. Muy bien. Ok, pues vamos a cerrar esta parte. ¿Qué beneficio nos da la programación? Nos da la habilidad de solucionar problemas. Quien de manera de mala gana y a fuerzas respete el hacer un análisis, en generar un diseño y luego codificarlo, va a hacer de eso un hábito. Y entonces cuando ustedes en la vida tengan un problema, van a analizar, van a ver cuáles son sus opciones, qué es lo que más les conviene y van a hacer algo al respecto. No solo me va a servir para resolver los ejercicios fastidiosos del profe, el enseñarme a resolver problemas me va a servir para el resto de mi vida. Problemas siempre vamos a tener, grandes o pequeños, y hay que solucionarlos. Desarrolla nuestro pensamiento analítico, la capacidad de ver posibilidades. ¿Cuántas veces nos ha pasado? No en programación, porque en programación sé que seguido sucede, pero en la vida real tenemos un problema y no vemos la salida, porque no desarrollamos ese pensamiento analítico, porque no podemos ver más allá, tenemos la vista bloqueada. El resolver problemas, el programar nos va a ayudar con eso. Siempre voy a estar abierto a ver posibilidades. Tenemos un contacto avanzado con la tecnología y ya lo veíamos. Tiene que ver con los mitos. Y eso nos da una ventaja sobre el resto de usuarios. Entonces, si tú no quieres ser programador, pero ya estudiaste programación en la prepa, seguramente el contacto que tienes con la tecnología hoy te va a ayudar en la carrera que decidas estudiar. Tenemos o desarrollamos una habilidad para generar ideas. ¿Por qué? Oye, hay que resolver esto y empezamos. Y si lo hacemos así, y si lo hacemos así, y si lo hacemos así, y si mandamos esto, y si hacemos esto. Estamos proponiendo. Y eso, de nueva cuenta, independientemente de la carrera que ustedes vayan, les va a ayudar. Y mejoramos la capacidad de comprensión. Porque escuchas al maestro pedir una cosa, porque escuchas cómo lo entendió tu compañero el que más sabe, porque escuchas cómo lo entendió el que menos sabe. Y entonces dices, no, es que lo que el profe quiere es esto. Estás comprendiendo. Las habilidades que desarrollamos programando nos sirven para la vida. Quien no le gustó la carrera, pero ya está, termínela con gusto. Termínela confiado en que lo que va a aprender le va a ayudar en su futuro. Y atiendan esa frase que les dejé ahí. Quien aprende puede repetir. Quien comprende puede enseñar. Aplica en cualquier área. Yo puedo memorizar las cosas y eso me va a llevar a que si el maestro me enseñó un ejemplo donde comparo 3 números y digo cuál es el mayor, cuando en el examen me pregunte o me pida que haga un programa que compare 3 números y me diga el menor, no lo voy a poder hacer, porque eso no lo hice, no lo puedo repetir, porque lo memoricé. Pero si yo comprendí cómo funciona un if, cómo se genera una condición, yo puedo hacer tantos programas con condiciones me pidan y puedo enseñarle a alguien más.
Entonces, tomen en cuenta estos beneficios para que no sientan que el tiempo que tienen en programación lo van a perder o es perdido. Porque lo que hoy desarrollan les va a seguir sirviendo, estudien o no estudien programación. Finalmente, ¿cuáles son los límites que tenemos? Dijimos que los programadores creamos. Las personas que creamos no tenemos límites muy definidos, porque la imaginación no tiene límites. Generar ideas no tiene límites. Yo puedo generar desde la idea más tonta hasta la idea más brillante, y nada me limita. Dice Winston Churchill, un personaje de la historia muy admirable: el continuo esfuerzo, no la fuerza o la inteligencia, es la clave para mostrar tu potencial. No porque no entienden un programa crean que ya no van a poder programar. Esfuércense, háganlo. Inténtenlo. Y van a darse cuenta que pueden y que es sencillo. Dice un escritor estadounidense, Rod Serling: la imaginación, sus límites son solo los de la propia mente. Ustedes solos colocan los límites en cuanto a lo que pueden crear. Si hoy caminando hacia su casa, si hoy viendo la tele, si hoy observando algo, tuvieron una idea, quizá esa es una gran idea que los puede llevar al éxito. Dice Charles Franklin, un científico estadounidense: las oportunidades del hombre están limitadas solo por su imaginación. Lo vimos en los casos de éxito. Ideas que no tienen que ver con el marketing, que no tienen que ver con servicios que se venden caros, que no tienen que ver, ideas que ellos vieron que alguien podría ocupar y que eran buenas, y las llevaron a cabo y tuvieron éxito. En algunos casos cosas que ya existían, pero ellos apostaron por su idea y la desarrollaron. En cualquier carrera que estemos, en cualquier actividad que estemos, debemos de esforzarnos, debemos de perseverar, debemos de imaginar y debemos de encontrar una oportunidad. Pues de mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Les agradezco bastante el haber estado presentes. Y pues deseo que les esté gustando la carrera, que si no les gusta le encuentren un poquito de gusto con esta charla, que si alguien tenía dudas pues las pueda reforzar, ya sea para continuar como programador o para que diga de plano esto no es lo mío, pero que logren una meta en su vida y que trabajen en ella. No sé, maestro Miguel, de mi parte sería todo. Pues agradecerles. Sí, maestro Horacio, agradecerte primero por la amistad. Uno a través de la vida se va uno encontrando gente que quisiera uno estar compartiendo minuto a minuto profesionalmente. Dice el dicho que dime con quién te juntas, te diré quién eres, ¿verdad? Entonces, coincidir con personas como tú que nos motiven, en este caso maestros, que los compañeros maestros de la Academia de Magdalena, quisiéramos pues tener tanta experiencia como la has logrado acumular tú. Si es realmente un interés propio de tu servidor algún día tener tanta experiencia como la tienes, ¿verdad? Y el motivo que cuando hay un curso que nos imparte la academia, pues ahí estamos. Y eso con el motivo de llevar ese conocimiento también a nuestros alumnos, ¿verdad? Entonces, disfruto mucho de los momentos en los cuales convivimos en la Academia de Programación. Ahorita por la lejanía, pues no hemos podido estar en las reuniones de academia, ¿verdad? Pero sin duda, todo lo que estemos aprendiendo lo hemos de bajar a nuestros compañeros docentes y alumnos, ¿verdad? Agradecerte nuevamente, Horacio, y de parte de la dirección de nuestro plantel, de manera digital, compartirte un diploma, si así se pudiese llamar, un reconocimiento, ¿verdad?
a la labor que hoy nos compartiste, ¿verdad? Te lo leo. El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 244 otorga el presente reconocimiento al licenciado Horacio Augusto Navarro por su destacada colaboración como ponente en la tercera sesión de tutorías del semestre febrero-julio 2021 con el tema ¿Dónde aplicamos la programación?, coadyuvando en el desarrollo de las competencias profesionales de los jóvenes de nuestra institución. Magdalena, Jalisco, a 3 de marzo de 2021. Firma la directora de nuestro plantel, la maestra licenciada Juana Ávila Flores. Agradecerte nuevamente y pues ya sabes, Magdalena, Cervetti 244, tienes tu casa. Gracias. ¿Verdad? Y no sé si los compañeros presidentes, docentes de la Academia de Programación quisieran dirigir algunas palabras, pero pues yo también de antemano te diría, tenemos mucha tela de donde cortar con esta plática de 2 horas que nos das. Tenemos mucha tela de donde cortar para motivar más a nuestros alumnos. Bien, compañeros, no sé si quieran dar algunas pláticas de agradecimiento al maestro Horacio. Buenos días, nada más agradecerte, Horacio, por tu participación. Ya estuvimos ahí en un curso contigo muy agradable, nos hiciste sudar un ratito ahí con programando móviles. Estuvimos ahí un ratito entretenidos, y creo que a los que nos gusta esto y que tenemos ya un ratito en lo que es la informática, pues sabemos de las altas y bajas que da. Muchos dirían, ¿y por qué ustedes no son millonarios como muchos otros? Pues tal vez porque nos hemos dedicado a hacer cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas con el tiempo se construyen en cosas grandes. No vamos a ser ricos en dinero, pero tenemos experiencia, tienes mucha experiencia, nos la has compartido, y los alumnos creo que reciben de nosotros esa experiencia y la transmitimos a la hora que estamos dando la clase, podemos expresarla. Y ahora que nos hiciste esta remembranza, nos hiciste viajar a través del tiempo y me hiciste recordar algunas cosas de cuando sufrimos programando y estamos llorando ahí, que tenemos 2, 3 horas, una semana tratando de resolver un algoritmo, y que después de todo ese tiempo lo resuelves y te da ese júbilo que se siente, ¿no?, al resolver el problema. Muchas gracias, Horacio, nada más agradecerte, y estamos en contacto, tu servidor y amigo. Claro que sí, Cornelio, muchas gracias. Buenos días, Horacio. Agradecerte. Soy Miguel Bañuelos, agradecerte a nombre del plantel, de mis alumnos, esta charla tan amena, tan interesante, y más que nada, el compartir ese conocimiento que has adquirido, esa experiencia que se ha adquirido, que siempre es muy importante aprender de la experiencia de otros, ¿sí? Y pues ojalá y sigas así compartiendo, y como dijo Miguel Martínez aquí, en Magdalena, sabes que tienes tu casa. Gracias de antemano. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Pues bien, maestro Horacio, hay mucho que decir, pero el tiempo se agotó, ¿verdad? Muchas gracias y estamos en contacto, maestro Horacio. Que sigas cosechando éxitos. Muchas gracias, un placer, que estén muy bien. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchachos, nos vemos. Gracias.